Hoy nos encontramos acá en Zipaquirá en el lanzamiento del libro Libertad Religiosa con Valores. Nos encontramos con don Joaquín. Don Joaquín, muchas gracias. Camilo, a usted un saludo muy importante, muy especial para todos. Don Joaquín es el vocero del Comité de Libertad Religiosa acá en Zipaquirá. Y este libro nace con una necesidad, pero para eso está don Joaquín aquí para contarnos. Don Joaquín, ¿por qué nace este libro y cuál es la importancia del mismo? Bueno, el libro de libertad religiosa en Colombia con valores se hace como base y fundamento para que la gente entienda que la libertad religiosa no es solamente un tema de creer o de fe, sino que es algo que viene también del Estado. El Estado muchas veces invisibiliza, el Estado piensa que ya teniendo en la Constitución política, en el artículo 19 que dice que todo el mundo tiene libertad de creer, que con eso ya. Pero hacen falta políticas públicas, hacen falta presupuestos participativos, hace falta la cuantificación y la cualificación del sector religioso. Y todo eso se hace con base a lo que es el sentir de lo que es la libertad religiosa. Usted tiene la libertad de creer o no creer. Y aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de un trabajo base, serio y juicioso que hacen los sectores religiosos en Colombia, en el departamento y por supuesto en un municipio como Zipaquirá. Bien, usted lo mencionaba, y es que la libertad religiosa nace es por un principio más que todo para participación, para esa misma participación que la sociedad se vea beneficiada. En diferentes momentos he tenido la oportunidad de hablar con diferentes entes y participación y concejales, donde me mencioné exactamente eso mismo. ¿Por qué, si ya están en la Constitución, para qué una política pública? Ujú. Muchos se preguntan lo mismo. En la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, está el derecho a la salud Mm. y es un derecho fundamental. Pero si usted no pone una tutela en un momento dado, ese derecho a la salud que está dentro de la Constitución no se da. Entonces un juez tiene que venir a dirimir de que ese derecho fundamental de la salud que está en la Constitución debe darse. La religión está como la libertad de creer o no creer en un país como Colombia, pero faltan las bases. Si no hay una política pública en la cual se cercene absolutamente todo lo que puede llegar a ver alrededor, que vaya en contra de las personas que creen en algo, que vienen a creer en Dios, entonces hay una discriminación. Entonces, sí, no, la Constitución dice no hay discriminación, sí, pero por eso fue necesario sacar una ley antidiscriminación. Entonces, todo lo que está en la Constitución necesita también una base en ciertas políticas públicas. Por eso está la política pública de juventudes, la política pública del adulto mayor, y siempre se invisibiliza el sector religioso, porque parece que no fuera fundamental. Y es la base de la libertad religiosa, con los valores y las virtudes del sector religioso, que un país como Colombia se construye, se mantiene y se sostiene todos los días. Y claramente el sector religioso en su ejercicio de, de apoyar esa fe y de respaldar a la gente también, porque uno de los temas que me de pronto más me llamó la atención es el tema de salud mental. Ese tema es bastante importante y cómo el sector religioso aporta esto. Pero hoy en día, en Colombia, un país tan dividido por ciertas diferencias políticas u otras, ¿por qué volver a hablar de valores en un país tan dividido como Colombia? Usted ha dicho algo fundamental que está escrito en el libro de Libertad Religiosa en Colombia con Valores. Y es, por ejemplo, lo que entregan las entidades religiosas para las administraciones y para el país. ¿Cuánto ahorro en un momento dado dentro de los presupuestos de los planes de desarrollo de los municipios y del país hacen las entidades religiosas? Porque trabaja el tema de salud mental, porque trabaja el tema contra el suicidio, contra muchas cosas, educativo, de mercados, de ayudas sociales, de ayudas económicas. Es todo un trabajo serio. Hablan de sectores industriales, hablan de sector de la construcción, hablan de esos sectores que dicen que son los fundamentales para el país. Pero el verdadero, donde está el cimiento de todo, es el sector religioso. Gracias al sector religioso hay libertad de expresión hoy en día y la gente piensa que no. Y fue gracias a esa libertad religiosa que se da la libertad de expresión. Ahora, ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros realizar una tarea juiciosa para que el sector religioso sea visto como es.
alguien que apoya, Aporta. aporta y que se cuente, que se cualifique y se cuantifique lo que hace el sector religioso y que no haya discriminación. En el sector social es fundamental, por ejemplo, para una secretaría como la Secretaría de Desarrollo Social, para la Secretaría de Familia, para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Educación, el sector religioso es una base y muchas veces ni siquiera los tienen en cuenta. No estamos aquí hablando de religión, porque cada quien es libre de creer o no creer y de creer en el que quiera creer. El sector religioso es para fundamentar valores. Si nosotros fuéramos fundamentados en valores, la ética iría de la mano y no habrían tantos problemas de desigualdad con el tema de la corrupción. Los políticos y todos aquellos tendrían valores que los fundamentarían y evitarían que los recursos se desviaran. Para eso es todo el tema de la libertad religiosa y el fundamento de la libertad Ahí religiosa. usted toca un tema bastante interesante, es que también uno de los temas más álgidos que políticamente se pueden hablar es que mucha gente quiere separar religión con política, ¿sí? Y eso todo mundo o muchas personas lo mencionan, que la política y la religión no ven unirse. Pero yo creo que usted acaba de dar respuesta a eso. La política y la religión están unidas para que a través de las enseñanzas de la religión, la política verdaderamente funcione con valores. Claro, si usted no tiene un fundamento de valor, si usted no le han enseñado el valor de no robar, de no hurtar, de no tomar lo demás, de no mirar con deseo lo de los demás, pues usted no va a ponerlo en práctica en su vida. Correcto. Ese es el fundamento y eso es lo que tiene que hacer. Que no, que es que la religión es el opio del pueblo porque los lleva y los droga. Bueno, muchas cosas de las que dice la gente que ni siquiera entiende. ¿Qué hace la religión? La religión lo que hace es poner valores en el corazón para que la gente no haga lo indebido, para que los recursos lleguen donde deben llegar. Si la religión no estuviera de la mano de la parte política, nosotros no tendríamos ejemplos como el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que pone en primer lugar lo de Dios y por eso, como todo el mundo dice a su alrededor y en América Latina, queremos un presidente como Bukele. Sí, pero ¿qué ha hecho Bukele? Poner en primer lugar a Dios, Como Donald Trump, por ejemplo, como Donald Trump también, que que ahora pone en quiere primer lugar poner a en Dios, primer la lugar Biblia. y empezar a enseñar la Biblia en los colegios. Exacto. Y mire cómo los recursos alcanzan para todos y para todos. Entonces, que la religión no puede estar en la política, es donde debe estar, para que de esa manera todos los mandatos, mandamientos, leyes, preceptos y reglas verdaderamente lleguen al corazón y uno tenga temor de hacer lo indebido. Hay un término que a mí me encanta mucho y está escrito en el libro, y es esa parte del laicismo positivo. ¿Eso cómo puede aportar al país? La gente toma erróneamente la palabra laico. Y dicen, laico es que el Estado no se involucra en las cosas de la religión. Sí, claro, no puede llegar a decir, voy a cerrar, o ustedes que van a predicar, cuál es la doctrina de ustedes. Sí, claro. Pero ese laicismo positivo es que el Estado, de la mano de un sector como el sector religioso, saque avante políticas públicas para absolutamente todos los sectores, para que sea fundamentado en valores, para que puedan haber presupuestos participativos adecuados para llegar a los diferentes temas, ítems y personas de la comunidad. El laicismo positivo es eso, lo positivo. ¿Qué trae de positivo para mí el tema del sector religioso? Todo, porque me va a llevar, me va a fundamentar y va a impedir que yo haga las cosas mal, que todo lo que yo haga lo haga bien, con un temor, con el precepto de saber que alguien en los cielos me está mirando y que yo no puedo cometer ningún error. Esa parte es muy correcta y además porque el laicismo positivo también nos habla de que el Estado no debe separarse totalmente de la religión, por eso mismo que su merced acaba de mencionar. Y en ese caso, acá en Zipaquirá, ¿cómo estamos? Estamos trabajando, Ok. se está haciendo el trabajo, se está haciendo la labor. En Zipaquirá ya empezamos con el Comité de Libertad Religiosa. Hemos venido haciendo un trabajo desde hace un poco más de 8 años, de la mano de los demás sectores interreligiosos. Estamos todos, están los católicos, están las diversas entidades religiosas protestantes y se hace un trabajo. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos con el comité, vamos haciendo, ya hicimos un diagnóstico de lo que es el sector religioso
En Zipaquirá se está participando, por ejemplo, en el COPACO, en el municipio, se está participando como comité en el comité de, valga la redundancia, de derechos humanos, y eso fundamenta. ¿En qué vamos? Vamos ya en el proceso de empezar a hacer las mesas participativas. Hoy en la reunión del lanzamiento del libro pasó algo muy bonito, y es que, por ejemplo, uno de los líderes que hace parte del Consejo Territorial de Planeación se acerca y nos dice: queremos poner a los 13 miembros del Consejo Territorial de Planeación para que se sienten como ustedes como comité, y de esa manera les ayudemos a hacer las mesas de trabajo técnicas con los comunales, con el Consejo Territorial de Planeación, y de esa manera empezar a hacer la formulación. ¿Qué queremos? Hacer la formulación para que a final de este año, 2026, principio del 2027, podamos presentarlo al Honorable Consejo de la Ciudad de Zipaquirá, y de esa manera tener la probabilidad, la posibilidad y, por supuesto, la alegría de tener la política pública de libertad religiosa en el municipio aprobada. Que sería un gran logro para Zipaquirá realmente, para Que que sería, todas estas entidades religiosas puedan aportar, como ya lo vienen haciendo, invisiblemente, podríamos decirlo. claro, porque por ejemplo es que no solamente son las entidades religiosas, llámense iglesias o denominaciones, sino también que ahí están las organizaciones religiosas, que son las fundaciones. Entonces, por ejemplo, hay fundaciones que trabajan en sectores como San Miguel, Bolívar 83, en sectores marginados, que ayudan mucho. Que en el tema de los parques, sí, por ejemplo, en San Miguel, una de las organizaciones religiosas salió y pintó con recursos propios donde se hacen los eventos públicos y deportivos, ahorrándole recursos, y eso es lo que hacen las organizaciones. Está el banco de alimentos, bueno, está tantas cosas que hace el sector religioso. Entonces, qué bueno, vamos por buen camino, y esperamos que el Comité de Libertad Religiosa se fortalezca en Zipaquirá para poder sacar adelante Esperemos todo. que así sea. Esperemos que así sea para que Zipaquirá también tenga ese aporte, gran aporte que realmente es poco visible y que mucha de la gente no lo nota, ¿no? Que pueden ser millones los que le ahorra al municipio. Hay otro tema muy interesante, y ya para finalizar, es cómo puede la libertad religiosa convertirse en una nueva herramienta para los jóvenes y las nuevas generaciones, y que de esa manera ellos también lo vean como una construcción de una sociedad más humana. De, Desde la libertad religiosa, los jóvenes participando, creyentes o no creyentes, lo que van a lograr es unirse, y en esa unión habrá fuerza. Muchas veces los jóvenes también se sienten invisibilizados. Es lo mismo que el sector religioso. ¿Los jóvenes son el futuro? No, los jóvenes son el hoy, el presente. Y cuando se fundamenten en valores, cuando esos jóvenes que están saliendo hoy de los colegios y de las universidades se fundamenten en valores, en los valores que se tienen en la palabra, en libros como el de la libertad religiosa, van a ser mejores profesionales, van a ser mejores concejales, van a ser mejores alcaldes, gobernadores y presidentes. Eso es lo que debe pensar el joven. El joven será atraído, atraído por empresas muy grandes, porque van a tener un fundamento de valores y van a hacer las cosas bien, van a ser los mejores profesionales. Los jóvenes, con el fundamento de la libertad religiosa, van a tener la posibilidad de hacer cosas muy grandes por esta zona, por esta región, por este municipio. De verdad, un agradecimiento inmenso al CEPLEN, porque esta es la herramienta base que nos va a dar a nosotros una brújula para llegar a un norte preciso. Gracias en verdad al partido político Mira, porque es el único partido que ha venido trabajando sobre el tema de libertad religiosa. Gracias al esfuerzo de los congresistas del partido político Mira, se logró que los recursos en el plan de desarrollo, tanto del gobierno de Iván Duque como del actual de Gustavo Petro, estén. Porque si no hubiese existido el partido político Mira, no hubiesen habido recursos, no se hubiera sacado adelante políticas públicas, y verdaderamente en el Ministerio del Interior no estaría esa dirección de libertad religiosa, de asuntos religiosos, que ayuda y coadyuva a tanto a los municipios como a los departamentos para sacar adelante las políticas públicas de libertad religiosa. Agradecidos como sector religioso por el CEPLEN, y agradecidos con el partido político Mira por todo lo que ha venido haciendo. Yo también me quiero sumar al agradecimiento porque este libro recopila historia, recopila datos estadísticos, recopila todo una serie también de cronogramas y propuestas, y de cómo se han hecho en otros municipios y en otros lugares para que así la libertad religiosa en los diferentes territorios funcione. Don Joaquín, muchas gracias.
Muchas gracias por este espacio que nos brindó. No, a usted, Camilo, y un saludo y un abrazo a todos los que nos van a ver, nos van a oír, nos van a escuchar. La libertad religiosa en Colombia, con valores, fundamento precioso para sacar adelante a este país. Muchas gracias.